¿vale? Bueno, pues eso, veríamos la segunda parte del tratamiento de datos con la actualización y el borrado, con el update y el delete. Y antes de pasar a ver en profundidad cualquiera de estas dos sentencias, nos interesa volver a repetir el efecto que tiene cada una de las sentencias, incluida la del insert que vimos en la tutoría anterior, para que quede claro cuándo utilizar una o cuándo utilizar la otra, ¿vale? Entonces, en la presentación de la primera tutoría correspondiente al tratamiento de la información, vimos que si yo lo que tengo es una tabla, ¿vale?, con 4 filas, y el resultado será una tabla que tendrá alguna fila más, puede ser una o más filas, lo que tengo que hacer es un insert. ¿Vale? Entonces, el tratamiento de datos nos estamos refiriendo a lo que le suceden a las filas, ¿vale? Lo que es el ancho de la tabla no cambia en ninguna de estas tres, sino que lo que cambia es el número de filas. Entonces, si voy a obtener más filas en la tabla de las que tenía en un principio, eso es porque la operación que tengo que hacer o la operación que he hecho ha sido un insert, una inserción. Si lo que tengo es una tabla, en este caso con 4 filas, y obtengo una tabla con el mismo número de filas, aunque posiblemente con algún dato modificado, en ese caso, si mantengo el número de filas, lo que estaré haciendo es una actualización, un update. Y por último, si ya hemos visto que es posible aumentar el tamaño del número de filas, mantener el número de filas, nos quedaría decrementar el número de filas. Si reduzco el número de filas de una que tiene 4 filas, paso en este caso a una que tiene 3, porque he eliminado una, esa operación se obtiene con el delete. Vuelvo a repetir que lo que nos interesa es atender a qué es lo que le ocurren a las filas de la tabla. Más filas, un insert, igual número de filas, un update, y menor número de filas, un delete. Y una vez que hemos repasado lo que ocurre cuando hago alguna de estas tres operaciones, que vuelvo a repetir, son 3 para todo lo que queramos, siempre y cuando influya en el contenido de las filas o en el número de filas. Si solo afecta al contenido, lo que tenemos es el update, que me servirá para cambiar valores de las filas ya existentes. ¿Bueno? Actualiza entonces los valores de una o varias filas. ¿Cuál es su sintaxis? Pues aquí lo tenéis. La sentencia siempre empezará con la palabra clave update, el nombre de la tabla de donde voy a actualizar sus datos, de la cual voy a actualizar sus datos, y en set indicaré de qué atributo, de qué columna y cuál va a ser su nuevo valor. Puedo asignar valores a varias columnas en una misma sentencia. ¿Vale? Aquí tenemos la columna 1, pues después de terminar correctamente esta sentencia tendrá el valor 1, el que sea. La columna n, pues tendrá el valor n. Y luego lo habitual es utilizar una condición. Las condiciones ya conocemos por todas las sentencias series que hemos hecho cómo se utilizan. Las condiciones ya sabéis que se evalúan a verdadero o falso, y aquellas filas que den como resultado que el where se evalúa, la condición del where se evalúa como cierto, como verdadero, se actualizarán, y las filas en las que la condición se evalúe como falso no se modificarán. ¿Vale? No tiene efecto sobre aquellas filas donde la condición es evaluada como falsa. ¿Vale? Entonces aquí tenemos cada una de las tres partes en principio que forma una sentencia update. Sí que es cierto, y aquí nos lo señala en rojo, que hay que llevar cuidado con la utilización del where.
como le dije a vuestros compañeros, hay incluso por ahí vídeos y canciones de No te olvides el where. No sabría yo cantarla, pero bueno, sí que si la buscáis, pues incluso se han dedicado a hacerle canciones a la utilización del where. Veréis en algún momento que incluso algunos clientes, algunas aplicaciones clientes nos avisan si intentamos hacer una actualización o un borrado sin la utilización del where. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo no utilizo el where, estaré diciendo que se modifiquen todas las columnas al valor 1, todas las columnas 1 al valor 1, todas las columnas independientemente de la fila. ¿Vale? Es lo que veríamos en la presentación anterior, donde hemos dicho pues todos los departamentos van a estar en Cartagena. No suele ser eso lo que nosotros necesitamos. Bien, un ejemplo de actualización. Hemos dicho que el update no modifica el número de filas, pero sí su contenido. Partimos de una tabla, en este caso del resultado de una consulta, con 4 filas y mantenemos el mismo número de filas, aunque el valor de algunos de los atributos ha cambiado. ¿Vale? Ya sabéis que el SQL es muy expresivo. Todos los datos que nosotros queramos aportar hay que utilizarlos en la sentencia. Por ejemplo, además del update, el set y el where, yo le tengo que decir de qué tabla son los datos que voy a actualizar, y luego atributo igual a valor, el nuevo valor que le doy al atributo. ¿Vale? Si os fijáis, ese nuevo valor es el que aparece en el atributo sal, ¿vale? Porque está aquí, y este nuevo valor es el que aparece en el atributo depth.no, igual que está aquí. ¿Vale? Y la condición que establezco para saber qué filas se verán afectadas por el cambio y qué filas permanecerán igual. En este caso la condición es que solo voy a cambiar aquellas filas cuyo nombre sea igual a Martín. Evidentemente esto lo coge del origen. ¿Vale? El where es una condición que se establece sobre el estado actual de la base de datos, y lo que yo pongo en el set será el estado posterior de los atributos y de esas filas en la base de datos, el estado que tendrá. Vale, si nosotros intentamos ejecutar esto como vimos en la tutoría anterior, a ver que yo lo tengo por aquí, lo que vamos a hacer es lo mismo que tenemos en la presentación, es decir, una sentencia select, una sentencia de actualización. Vamos a ir poniéndolo por aquí, la sentencia select, esta misma, bueno, mejor vamos a hacerlo en el debugger, que va a ser más fácil, luego reutilización. ¿Vale? La sentencia select que hemos dicho, que la voy a repetir, y entre medias es la misma, pero veremos que el resultado evidentemente ha cambiado. Entre medias voy a hacer la actualización. Ya sabéis que para que esta actualización en realidad sea temporal y luego volvamos siempre al estado anterior de la base de datos, yo necesito que estas sentencias estén encerradas entre un begin y la opción de deshacer, que será el rollback. Os recordaré de todas formas que si en vez de deshacer quiero hacer permanente esos cambios, tendría que poner, si es que he empezado con un begin, tendría que poner el commit. En el momento que haga el commit, ya sí que los cambios se hacen permanentes. Vale, pues si yo ejecuto esto, veremos que iniciamos la transacción, tenemos el estado inicial, vamos a ponerlo así, el estado inicial de la tabla de empleados, y vemos que el salario de Martín es 1.250 y que de momento pertenece al departamento 30. Cuando yo haga la actualización, este 2.000 hemos visto que tendrá que aparecer aquí. Este 20, si todo va bien,
tendrá que aparecer ahí, en el departamento. Pero solo de esta fila, porque es el criterio que hemos puesto, que sea Martín. Vale, pues ejecutamos esa sentencia, nos dice que sí, que se ha actualizado una fila y vamos a ver que Martín efectivamente, aunque ha cambiado de posición, ¿vale?, sí que es cierto que se le ha asignado el salario de 2000 y el departamento 20. ¿Vale? Para ver mejor el cambio, pues podríamos haber puesto un order by por aquí para que no cambie de posición entre una y otra ejecución. ¿Vale? Hago el rollback para que vuelva todo a su estado inicial y si quiero pues lo puedo ejecutar todo el script sabiendo que cada uno de los select estará en una pestaña de estas. Pues aquí tengo a Martín en el segundo lugar y debería permanecer en el segundo lugar cuando vaya a la segunda pestaña. Ha cambiado el 2000 y el 20. ¿De acuerdo? Esto ya me habrá hecho el rollback, así que no hay problema. Se entiende que evidentemente el SQL lo que me va a requerir es que yo ponga todos los datos que necesito para hacer aquello que estoy pensando que quiero hacer, ¿vale? Pero tengo que trasladar a esa sentencia todos los datos necesarios. Y eso es lo que hemos ido haciendo con este primer ejemplo de inserción, de actualización, perdón. Si yo no hubiera puesto una cláusula where, ¿vale?, pues el 2000 digamos que es para todos. No tengo ninguna condición, luego al no poner ninguna condición se actualizan todos. El 2000 sería el salario de todos los empleados y el departamento 20 pues sería el departamento de todos los empleados. ¿Vale? Vamos a comprobarlo, que si yo quitara este where, y ejecutamos el script, bueno, sí, me dice que hay empleada, quiere cerrarse. Y aquí tenemos el origen, donde cada uno tiene un salario distinto. El departamento sí que es cierto que pertenecen todos al 20, pero en la segunda pestaña todos los salarios se han igualado. ¿Por qué? Porque he dicho, al no especificar una condición, las actualizaciones se aplican sobre todas las filas, todos los registros, con lo cual todos tienen el mismo salario y todos han cambiado al departamento 20. Lo normal es que exista un where, ¿vale?, que si yo hago esta actualización, vamos a hacer el begin, que si yo hago esta actualización, fijaos que este cliente hemos dicho que a veces nos avisa. Si yo intento hacer esto, no como resultado de la ejecución de todo el script de una vez, sino una sola sentencia, me dice, cuidado que está a punto de ejecutar una instrucción sin la cláusula where, con lo cual es posible que no lo estés haciendo bien. Lo más normal es que el 90 y mucho por ciento de las sentencias de actualización o de borrado incluso llevan una cláusula where. Nos pregunta si está seguro porque nos debe permitir hacerlo en caso de que sea eso realmente lo que queremos hacer. Si le damos a aceptar, pues evidentemente no solo se han actualizado las 4 filas que estaba viendo, porque yo lo he reducido a aquellos que tienen el trabajo de vendedores, sino que se han modificado y actualizado las 14 filas que componen la tabla. Si yo intento ver ahora mismo todo lo de empleados, veremos que todos tienen el mismo salario y todos tienen el mismo departamento. Con lo cual, lo más probable es que en ese momento me haya equivocado. Si me he equivocado y estoy dentro de una transacción, es decir, dentro del begin y el rollback, pues todavía estoy a tiempo de hacer el rollback. Pero si no estoy en una transacción,
pues podría ser peligroso, ¿vale? Vemos que ha vuelto cada uno a su estado inicial y nosotros podemos entonces continuar sin haber destrozado la base de datos. Entonces, importante intentar siempre hacer una modificación de datos primero en una transacción para poder hacer el rollback o, en el caso de que vaya bien, el commit. Bien, dice que sí que hay veces, y os encontraréis con ese tipo de sentencias, hay veces donde yo tengo que hacer una actualización o un borrado. El borrado es más difícil encontrarlo, pero bueno, hay actualizaciones que se tienen que realizar sobre todas las filas de la tabla. Pero normalmente no son valores fijos, porque si imaginaos que yo tengo, quiero poner que todos los empleados están en el departamento 20, pues si todos los empleados están en el departamento 20, el tener un atributo que me dice en qué departamento están no me da información, ¿vale? No hay ningún tipo de información. Información me daría cuando uno está en el 20 y otro está en el 30 y otro en el 50. Si tengo un atributo donde todos los registros tienen el mismo valor, es que algo he hecho mal. Por tanto, si hago una actualización sobre un atributo, lo normal es que esa modificación dependa del valor anterior que tenía. Por ejemplo, yo puedo incrementar los salarios en el IPC cada año, ¿vale? Está muy bajito el IPC de cuando hice la presentación, estaba bajito, ahora está un poquito más alto, pero bueno, nos sirve para explicarlo igual. Dice que en este caso, si vamos a incrementar el 1% de los salarios, pues al que menos cobre en valor absoluto se le incrementará menos que al que más cobre. Un 1% sobre 1000 pues serán 10 euros y sobre 10.000 serán 100. ¿Vale? Entonces, no le estamos asociando un valor fijo a uno de los atributos, aunque no estemos utilizando el where, sino que normalmente serán valores que dependen del valor anterior o valores que se pueden calcular de alguna otra forma. A lo mejor es, bueno, pues, ¿cuál es la edad? Pues dependiendo de la fecha de nacimiento le puedo calcular la edad. O ¿cuánto cobra? Pues a lo mejor dependiendo de las ventas que ha hecho le incremento un 5 o un 10%, ¿vale? No tiene por qué ser siempre esta condición de que su valor dependa del valor actual de ese mismo atributo, sino que se puede calcular de muchas otras formas, ¿vale? Pero normalmente lo que sí vamos a comprobar es que cuando utilicemos una actualización sin where es porque ese valor hay que calcularlo y ese valor no va a ser fijo, no va a ser un valor constante. Vale, pues hacemos lo mismo. En este caso tenemos los dos cells ya preparados, tenemos también el begin y el end, y lo que vamos a hacer es establecer la actualización. Vamos a indicar que la actualización ahora será el nuevo salario, será el salario que antes tenía más, en este caso, el 1% del salario. Ya sabéis que esto lo podemos hacer así, o podemos hacer salario por 1, este sería el mismo resultado. Fijaos que aquí no le he puesto el where porque quiero que se le aplique a todos. ¿Vale? Creo que he hecho el rollback antes, lo vuelvo a hacer por si acaso. Sí que me dice que no tenía ninguna transacción abierta, es decir, que todo lo había ya deshecho, y podemos ejecutar ese script. Seguimos viendo que nos dan dos resultados de los dos select. El primero tenía, por ejemplo, Allen 1600 y en el segundo veo que se ha incrementado en 16. De 1600, pues el 1% es 16.
¿vale? De los 1250, pues ahora son 1263. Entonces sí que lo ha hecho bien, ha actualizado todos los salarios y los ha actualizado en el 1%, pero cada uno sigue teniendo un salario diferente al del resto, ¿vale? O la mayoría. Aquí vemos que hay dos iguales, pero porque partíamos de dos valores iguales también. ¿Vale? Si vais teniendo alguna consulta, pues la vais lanzando. Bien, ya vimos que en el insert podíamos utilizar consultas select para o bien aportar de una vez los datos de varias filas, y así podíamos hacer insert con select, y entonces podíamos recoger los datos provenientes de otra tabla o de otra base de datos e introducirlos en la tabla de destino, pues todos de una vez, un insert con select. O también podíamos utilizar el select a la hora de buscar cuál es el valor que le corresponde a un determinado atributo, ¿vale? Y ahí podíamos utilizar en el value tantos select como yo necesitara para ir, pues habitualmente, pues si yo tengo que almacenar un identificador, una clave ajena, pues entonces busco cuál es el valor de la clave ajena, pues atendiendo a los datos que me dan. ¿Vale? En este caso yo también puedo utilizar un select con, o dentro de una actualización, dentro de un update. Y puedo utilizar ese select, igual que también en el insert hemos dicho, el insert con select o el select dentro de los valores que se le va a asignar a cada uno de los atributos. Aquí podemos el select ponerlo o bien en la cláusula where, que es este el primer ejemplo, es decir, para establecer los criterios, pues utilizar una subconsulta. En vez de simplemente, como hemos visto antes, que el nombre sea Martín, pues a lo mejor no sé exactamente quién es o cómo se llama aquel a que quiero hacer referencia, y sí sé que es el jefe del departamento 25. ¿Vale? Pues entonces tendré que poner pues que empleado, ID del empleado, where departamento es el 25, ¿vale? Es decir, tendré que aplicar una subconsulta aquí, ¿vale? El ejemplo que nos pone es, vamos a actualizar pues seguramente los que más cobran, ¿vale? Y vamos a decrementar su salario de todos aquellos que cobren más del doble que la media de los salarios. Si la media de los salarios se obtiene así, pues el doble de la media de los salarios lo tendremos aquí multiplicando esa media por 2. Eso me dará un valor de la media de los salarios de los empleados, y aquellos que cobren más que ese valor, pues verá que su sueldo se reduce en 500. Vale, pues lo vamos a probar. Vamos a cambiar un poquito el select, porque vamos a ver primero los que más cobran. Para ver si es cierto que a esos que más cobran se les reduce el salario. Y aquí hemos dicho que vamos a poner esta sentencia. ¿Vale? Al salario le restamos 500, pero solo aquellos que tienen un salario superior a la media multiplicada por 2. Bueno, pues, como siempre empezamos por el begin. Vamos a ver. Cuidado con los errores, porque
habrá que darle al rollback para que volvamos a poder hacer una transacción, comenzar la transacción de nuevo. Vale. Estos son los que más cobran, pues tenemos que a King cobra 5.000, Ford cobra 3.000, Scott 3.000 y esos son los que más cobran. De esos tres, cuando yo haga esa actualización me dice que de todos los empleados solo se ha actualizado uno. Solo hay uno que cobra el doble de la media, más del doble de la media. Y evidentemente será King, el primer elemento que teníamos. Lo podemos ver como el primero que tenía 5.000 de salario, ahora tiene 4.500 y luego los otros han permanecido con su salario anterior. Esos no se han cambiado. Esto sirve para ver que yo aquí puedo poner cualquier sentencia select, cualquier subconsulta, siempre y cuando pues, me valga para establecer el criterio sobre el que se va a basar para saber si una fila es afectada por la actualización o no. Evidentemente, si yo en vez de aquellos que cobran el doble, pues hubiera puesto menos 1.2, pues me habría salido, hemos hecho el rollback, sí. Le he quitado la multiplicación. Vale, ahora sí. Entonces ahora se tendrá que ver afectado tanto King, ¿vale? Que vemos que se ha reducido, también Scott ha pasado de 3.000 a 2.500, Ford ha pasado de 3.000 a 2.500 y Jones también. Blake, vamos a ver dónde tenemos a Blake, Blake de 2.350 también, y ahora Clark, pues como no se ha visto afectado, resulta que cobra más Clark que Blake, que sí ha reducido su salario. Bien, pues esa sería la utilización de la actualización del update con un select en el web. Vamos a ver que también podemos entonces tenerlo en el set de dos formas distintas. Yo puedo asignarle directamente el valor a varias columnas a través de un mismo select, que evidentemente este col1, el valor que aparezca aquí, será el que se asigne a columna 1, el col2 será el que se asigne a columna 2 y así sucesivamente. Debería dar una única fila, o bien asignar a cada atributo una subconsulta. Luego esto se puede combinar, evidentemente, pues puedo utilizar para uno de los atributos una subconsulta y para otro de los atributos a lo mejor me conviene utilizar un valor constante o una expresión o una función o lo que quiera. Por ejemplo, dice que vamos a cambiar otra vez el departamento de Martín al departamento 20 y le vamos a asignar el manager que tiene el departamento 20. Con lo cual, yo del departamento 20 tengo que mostrar tanto el número del departamento como el número de empleado que tiene como trabajo el set manager, evidentemente, de ese departamento. Y estos dos valores que aparecerán aquí, podemos hacer simplemente en primer lugar ese select para ver qué valores obtenemos. Si yo simplemente hago esto,
y ejecuto únicamente esta sentencia, vemos que evidentemente solo se da como resultado una fila. Tendríamos un problema si esa subconsulta devolviera más de una fila, pero en este caso solo devuelve una. Y estos dos valores son los que van a aparecer en los nuevos, como nuevos valores de Martín, siempre y cuando pues hagamos la actualización que nos está pidiendo. Dice que vamos a actualizar el deptno y vamos a actualizar también el manager, el MGR se llama. ¿Y a qué valor? Pues a este. A ese valor. Donde hemos dicho que el nombre es igual al de Martín. Teníamos. Vale, vamos a hacer un rollback por si hay algo todavía pendiente. Y comenzamos la transacción. Tenemos por aquí a Martín, a ver, Martín 1250-30. Vamos a ponerle también que nos diga quién es el MGR de Martín de momento. Ordenados por... A ver el que teníamos antes. Vale, y esta misma es la sentencia que vamos a poner luego debajo para comprobar si efectivamente ha cambiado o no. Aquí tenemos a Martín, que su jefe es ahora mismo el 7698. Cuando le hagamos cambiar de departamento, se ha actualizado una fila y ha cambiado el departamento y evidentemente el manager de ese departamento al 7566. Entonces hemos cambiado dos atributos de una vez utilizando una subconsulta. Podríamos haber utilizado, haríamos que el departamento fuera el 20 y luego el manager que fuera así. Vamos a hacer el primero el rollback. Ahí lo tenemos de nuevo con el 30 y el 7698. Actualizamos, se actualiza un valor y del 30 a 7698 ha pasado al 20 7566. ¿Vale? Las combinaciones, pues no siempre podremos dividir esto porque a lo mejor ese 20 no es un valor tan constante, sino que son dos valores que están relacionados en una tabla y entonces deberíamos ponerlos juntos en el mismo SL. Pero bueno, como habéis visto, podemos separar ese SL, que en este caso en una combinación, por un lado a un atributo se le otorga un valor constante y a otro atributo se le otorga el resultado de una sentencia SL. A ver. Bueno, aquí tenéis más ejemplos, pero luego volveremos a ellos si tenemos tiempo y si no, los tenéis a vuestra disposición en la presentación. Hemos visto las distintas posibilidades de la actualización, teniendo en cuenta que la actualización siempre provoca una modificación de los datos existentes en las tablas, pero nunca una modificación del número de filas. Y el que sí modifica, la sentencia que sí modifica el número de filas, en este caso la reduce, es el delete. El delete sí que provoca
la eliminación de una o varias filas. Y si era importante entender el peligro que tenía una modificación, un update sin un where, donde le estaría estableciendo el mismo valor para todas las filas, el valor de una columna para todas las filas, más peligroso todavía será un delete sin where. ¿Por qué? Porque en este caso no solo cambiaría el atributo de un atributo de todas las filas, sino que estaría borrando las filas completamente. En el caso de hacer un delete de una tabla sin establecer una condición, vaciaría la fila entera, me quedaría sin nada. Entonces es muy peligroso. Ahora veremos de todas formas. Lo que tenemos que hacer ahí es simplemente establecer la condición. Ya no tenemos, no indicamos qué columna vamos a utilizar, como si hacíamos en el insert o en la actualización, en el update, porque aquí no hay columnas, es borrar la fila entera. Con lo cual, lo único que tenemos que establecer en un delete es las condiciones. ¿Qué filas se van a borrar en función de unos criterios que nosotros establezcamos a través del where? Esta es ya directamente un delete con subconsultas, pero bueno, podemos hacer que, por ejemplo, se borre a Martín. Yo puedo hacer borrarme de la tabla empleados a todos los que se llamen Martín. Cuidado que si yo no estoy utilizando una clave primaria, Martín no tiene por qué serlo, porque es el ID del empleado la clave primaria. Puede que haya más de uno que se llame Martín. Entonces, cuando estoy utilizando un delete, es muy importante saber a priori cuántos quiero borrar y cuáles en su caso. Entonces, yo podría hacer primero, antes de hacer el delete, yo puedo hacer un select con el criterio que estoy estableciendo. Digo, vale, pues es este exactamente el que quiero borrar. Pues una vez que he visto que es ese exactamente el que quiero borrar, ya sí que puedo intentar el borrado. Partimos a ver por qué me da aquí. Ahora sí. Vale, partimos de 4 vendedores que teníamos, uno de ellos es Martín. Ahora sí que podemos borrar a Martín. Habrá desaparecido. Como veis, el resultado es tener menos filas. Ha desaparecido, y no el nombre solo, sino que ha desaparecido todos los atributos asociados a ese nombre, a Martín. Hago el rollback y vuelvo. Como veis, tenemos más ejemplos que ponen la presentación. Aquí es. Que dice, borra los departamentos que no tienen empleados asignados. Para saber si un departamento tiene empleados o no, ¿vale? Puedo decir todos, ¿vale? ¿Qué departamentos hay en empleados que no sean nulos? Si yo ejecuto simplemente eso, lo voy a hacer aquí, luego haré el delete.
delete. Vale, aquí tengo los departamentos. Podría poner el distinct mejor y así. Vale. Es importante a veces esto de que el departamento no sea nulo. Ahí me salen 3, pero es que hay un empleado que no tiene departamento. ¿Vale? Entonces hay que llevar cuidado con eso. Sí que podría haber puesto, dime los dep.no que hay en dep. De cualquiera, ¿vale? En este caso, fijaos que ahí está un 40. Entonces, de alguna forma yo voy a ver que en esos departamentos no haya empleados. Entonces, yo antes, vuelvo a repetir, de hacer un delete, que va a ser, en nuestro caso, va a ser bórrame de departamentos aquellos cuyo dep.no no pertenece a ninguno de los empleados. Antes de hacer esto, yo haría un dime qué es lo que voy a borrar. Si yo hago esto, ¿qué es lo que voy a borrar? Y me dice, cuidado, que después el que se va a borrar es el 40. Si es eso lo que yo quiero, pues convierto este select asterisco en un delete. Antes de ejecutarlo, evidentemente, nos tocaría iniciar la transacción. Bueno, aquí vamos a ver los departamentos. Para ver si hay algún cambio en esos departamentos. Inicialmente tenemos el 10, 20, 30 y 40 y después de hacer el borrado se borra, se elimina 1, con lo cual nos falta el 40 porque hemos borrado ese departamento porque no tenía en realidad ningún empleado asociado. Vale, el problema es, o puede ser, cuando tenemos claves ajenas, que es lo que estábamos viendo al principio de la tutoría, ¿vale? Que era lo que ocurría también en el ejercicio 16 de la tarea, ¿vale? Aquí tenemos qué le puede pasar al DML con las claves ajenas. Hay varios posibles problemas, es decir, uno de ellos es que yo intente insertar un valor en este caso en un atributo que está declarado como clave ajena. dep.no es una clave ajena de la tabla de departamentos. Se supone que entonces cualquier valor que yo ponga en dep.no tiene que ser uno de los de la clave primaria. Hemos dicho que tiene que ser el 10, el 20, el 30 o incluso el 40. Si yo le pongo el 90 o intento ponerle el 90, lo que voy a conseguir es el error que estáis viendo ahí, que lo vamos a comprobar in situ. Vamos a hacer el rollback. En este caso vamos a hacer una inserción intentando poner como dep.no el 90. No haría falta el begin porque en realidad nos va a dar ese error. No me deja insertar el 90, ¿vale? Sí que podría por ejemplo, el 30. Este sí que me va a dejar, ¿vale? Se ha insertado una vez. ¿Por qué? Porque el 30 sí que corresponde a uno de los departamentos existentes. Eso en la inserción. En la inserción me está impidiendo un error. No metas, no asocies a ese usuario Pepe el departamento 90 porque no existe, ¿vale? Entonces impide la comisión de errores. Y en el caso del borrado, lo que me va a impedir es que se borre un registro que tenga algún otro registro que lo esté referenciando. Vamos a intentar, en este caso, borrar de la tabla de departamentos, ¿vale?
a aquellos que tienen menos de 4 empleados. ¿Qué pasa? Que si borro el departamento, me va a decir, vamos a hacer el rollback en este caso sí, aquí tengo a los departamentos y si intento borrar a uno de los departamentos, me dice que no puedo borrar al departamento porque en la tabla empleados hay una clave ajena que es la del deptNO que está referenciando. Luego si quitas, es como si hubiera existido el departamento 90S, hubiéramos insertado al empleado en el departamento 90 y de repente le quitamos el departamento 90, pues se queda huérfano ese. ¿Vale? Entonces esto es lo que nos está impidiendo el borrado. Para que eso no ocurra, hay distintas formas, ¿vale? Las que habéis visto, pues primero borro al empleado si es que me interesa que no exista ni ese departamento ni ese empleado, o bien hay otras formas que están que se deciden a la hora de establecer las claves ajenas. En este caso la clave ajena que me está fallando es la de empleado. Pues yo podría en empleado cambiar esa clave ajena. Está fallando esta. ¿Vale? Pues ahora mismo el no action o el restrict indican que si esa clave ajena, si se intenta borrar la fila que se está referenciando, lo impida siempre y cuando haya algún valor que lo referencie en empleados en este caso. Si hay un empleado en el departamento 90, no me borres al departamento 90. Si no hubiera ningún empleado en ese departamento, sí lo podría borrar la fila del departamento 90. En cambio, yo podría haber elegido el cascade. Si elijo cascade, lo que estoy haciendo es, cuando borres al departamento 90, todos los empleados que pertenezcan al departamento 90 se borran también. Eso es el borrado en cascada. ¿Hay veces que interesa? Pues hay veces que puede interesar, ¿vale? Que si se borra el padre, se borren los hijos también. Y también podemos hacer el set null, siempre y cuando el atributo que está referenciando pueda contener el valor null, yo podría haber elegido set null. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un empleado que está asociado al departamento 90 y el departamento 90 se borra, no se borraría el empleado, sino simplemente en ese atributo se le pondría un null. En este caso, en el atributo a ver, estoy en las propiedades de la clave ajena, pero yo quiero aquí. En el atributo sería deptNO, que ahora mismo sí puede tener el valor nulo. Entonces, me permitiría en este caso borrar el departamento y modificar los valores asociados a los empleados que están en ese departamento sin que vulnere ninguna restricción de clave ajena, porque le pondría el valor null a ese atributo, ¿vale? No, en lugar del 90, que sería una restricción no cumplida de integridad referencial, le pondría un valor null que no incumple la integridad referencial. ¿Vale? Esto sería lo que corresponde a esta segunda parte del tratamiento de datos. ¿Alguna pregunta de última hora? Yo ya resuelto eso porque cuando lo he puesto en el juez ya me ha dado por buena. Entonces Perfecto. En el orden correcto, ¿no? Que era exacto, simplemente sí. llevarlo al final. Muy bien. Que no me salía y digo, hostia. Al Bueno, final sí. pues nada, solucionado. Venga, pues entonces nos vemos el próximo jueves. Vale, gracias, Alberto. Venga, hasta Muchas luego. gracias. Adiós. Sí.